Hace 400 años, un humilde mercader que no sabía leer ni escribir cambió la faz de Arabia. Su nombre era Mahoma. Actualmente, su influencia se ha extendido a todos los rincones de la Tierra y Estados Unidos no es una excepción. Esta es su historia, y la historia de millones de estadounidenses que lo veneran como el profeta definitivo de Dios. No era alto y delgado, ni bajo y grueso. Cuando miraba a alguien, lo hacía a los ojos. Era el corazón más generoso, el más sincero en sus palabras, el más moderado y el más noble de los hombres, por su linaje. Cualquiera que lo describiera diría que no había visto nunca a alguien como él. Mahoma, descrito por un contemporáneo. Mahoma fue un hombre que se enfrentó a una situación absolutamente desesperada. Por todo el continente, la gente se mataba entre sí en una venganza interminable, cayendo en un torbellino de guerra y violencia. Sentía que la sociedad no podía llegar a un buen fin. Y sin ayuda de nadie dio esperanza a todos. En el espacio de 23 años llevó la paz y una nueva esperanza a Arabia y un nuevo modelo al mundo. El Islam, la religión que Mahoma introdujo en Arabia, cuenta ahora con 1.200 millones de seguidores en todo el mundo. Se calcula que hay 7 millones de musulmanes en Estados Unidos, donde es la religión de más rápido crecimiento y la más diversa. Como los propios Estados Unidos, los musulmanes de este país proceden de todas partes del mundo y tienen un vínculo común, no solo en su fe religiosa y sus mezquitas, sino en la historia de Mahoma, a la que miran todos. En ella basan su comportamiento, su modo de ser un ciudadano civilizado, un buen padre, un buen hijo y su búsqueda de conocimiento y de verdad. Esos son los valores que para los musulmanes mejor se expresan en la historia de Mahoma. En el Corán, Alá dice que Mahoma es el mejor ejemplo de comportamiento para nosotros. Y por eso él guía nuestro trato con los demás y nuestra forma de impartir justicia y aplicar la ley cuando nos encontramos en un puesto de autoridad. El profeta Mahoma preguntó a quienes lo rodeaban: ¿amáis a vuestro Creador? Entonces servid antes a vuestro prójimo. ¿Qué nos dice eso? Que debemos olvidarnos del aspecto intelectual. Amamos a Dios y todo eso, pero hay que demostrarlo con hechos. Si se quiere servir a Dios, hay que servir a la gente. No hay forma más noble de servir a los demás que arriesgar la propia vida para salvarlos. Los sucesos del 11 de septiembre cambiaron al mundo y pusieron a la comunidad musulmana en el punto de mira. Ahora la gente siente mucha hostilidad hacia ellos, pero también se trata de una época de transformación. Mucha gente ansía entender el Islam y quiere saber quién es el profeta, qué es el Corán, quiénes son los musulmanes, cómo viven. A través de las historias sobre el profeta Mahoma, podemos establecer conexiones y sin darnos cuenta,
Podemos relacionarnos con cosas que sucedieron hace 1500 años y no parecen anticuadas, son universales. Eso es lo que él me enseña. Esta es la historia que los musulmanes han transmitido de generación en generación durante 1400 años. La historia de un mercader, marido, padre, hombre de estado y guerrero al que consideran el profeta definitivo. El hombre cuyo legado sigue forjando hoy sus vidas. La vida de Mahoma probablemente es conocida mucho mejor que la de cualquier otra figura religiosa de la antigüedad. Sus seguidores se esforzaron cuidadosamente en registrar lo que recordaban que había dicho y hecho. Puede que muchas de las tradiciones fueran adornadas posteriormente, pero en esencia me parece que hay pocas dudas de que se trata de la imagen y el retrato de un hombre real. Según las fuentes musulmanas, Mohammed ben Abdalá, o hijo de Abdalá, nació en el año 570 en la Meca, en la actual Arabia Saudí. Un poeta de la época describió la Meca como un lugar donde el invierno y el verano eran igual de insoportables. El mundo en el que nació Mahoma era brutal, marcado por el hambre, la violencia y las guerras tribales. Una persona no podía existir fuera de su tribu. Un individuo solo no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir en ese mundo tan peligroso. Eso significa que la tribu era quizás el valor más sagrado en Arabia. Era una sociedad basada en la idea de la represalia. Si alguien ataca a mi clan, tengo el derecho de atacar a cualquiera de su clan. Para ellos, la justicia era la venganza. Los árabes del siglo VI no tenían un código de leyes escritas, una religión común, ni un gobierno central. En ese mundo peligroso, Mahoma tuvo la buena suerte de nacer en la tribu más poderosa de la Meca, la Quraysh. Pero su padre falleció antes de su nacimiento y su madre cuando tenía 6 años. Su tío, Abu Talib, se encargó de criar al joven huérfano. Seguramente tuvo que preocuparse de su futuro. ¿De qué sería de él? Es probable que fuera un niño bastante introvertido. Mahoma tenía la costumbre de salir al desierto, contemplar las estrellas y meditar sobre por qué se había quedado huérfano y cómo sería la vida para él en el futuro. Los huérfanos eran gente marginada y durante toda su vida se sintió muy identificado con los pobres y los desfavorecidos. La Meca de la juventud de Mahoma era un centro comercial y religioso situado en la encrucijada de 2 grandes rutas comerciales. Los peregrinos llegaban de toda Arabia para adorar a los cientos de ídolos que rodeaban la Kaaba, un antiguo santuario situado en el centro de la ciudad. La Kaaba estaba rodeada de una zona sagrada en la que estaba prohibida toda violencia. El comercio generado por los peregrinos posibilitó que un joven en las circunstancias de Mahoma se ganara la vida en los mercados de la Meca. Pronto empezó a trabajar como agente de ricos mercaderes, llevando sus mercancías en caravanas que recorrían Arabia. Esos viajes le llevaron a conocer otras tribus y comunidades e infinidad de nuevas ideas. Es probable que conocieran las diferencias existentes entre las tribus, a personas que hablaban otros idiomas, a cristianos y a judíos. Seguramente conoció sus religiones, sus creencias y sus culturas. Mahoma tuvo que ser consciente de que para judíos y cristianos las sagradas escrituras eran muy importantes.
Ambos tenían escritos sobre mensajes enviados por Dios a los profetas, y eso era un modo mediante el que la gente se relacionaba con lo divino. Cuando Mahoma tenía 25 años, sufrió un cambio muy importante en su vida. Una viuda rica llamada Khadija le pidió que llevara sus caravanas a Siria. Mahoma cogió sus mercancías, condujo la caravana a Siria e hizo un trabajo increíble. El respeto que ella sentía por él se convirtió en admiración y se informó mediante uno de sus amigos. Poco después, Khadija le pidió a Mahoma que se casara con ella. «Me gustas por la relación que mantenemos», le dijo, «y la buena reputación que tienes entre tu gente. Eres de confianza, sincero y tienes buen carácter». Es muy interesante, porque ella era una mujer muy hermosa, pero tenía 40 años. Era una mujer madura. Él solo tenía 25 y era huérfano. Aceptó su proposición. Se hicieron los preparativos y se casó con ella. A menudo la gente dice despreciativamente que fue un simple matrimonio de conveniencia, que se casó con la viuda rica por su propio beneficio. Pero no me cabe duda de que amaba profundamente a Khadija. En su matrimonio, Khadija y Mahoma tuvieron 4 hijas y 2 hijos que murieron durante la niñez. Era un padre de familia y respetado mercader de éxito. Pero a medida que se aproximaba su 40 cumpleaños, sentía mayor preocupación por los problemas sociales en la Meca. En pocas generaciones, pasaron de una existencia brutal en las etapas arábigas a ser banqueros, hombres de negocios y mercaderes con mucho dinero, por supuesto para deleite de todos. Pero hubo un momento perturbador porque la economía de mercado exigía, como sabemos demasiado bien en Occidente, una actitud muy competitiva. La gente ya no sentía el deber de cuidar de los pobres y necesitados, ni de los miembros más débiles de la tribu Quraysh. Su único objetivo era ganar todo el dinero posible. Vivían en una sociedad maravillosa. Era una próspera ciudad comercial en la que hacían buenos negocios. Era una sociedad bastante rica, pero como en todas las sociedades ricas, surge cierta tendencia hedonista y empezaron a buscar los placeres de la vida. Mahoma solía retirarse a las montañas próximas a la Meca a meditar. Fue durante uno de esos retiros, en el año 610, cuando tuvo una experiencia que transformaría la historia. El profeta solía retirarse de vez en cuando a una colina llamada Jabal al-Nur, el monte de la luz. En la cima del monte al que todavía suben muchos peregrinos hay una cueva llamada Al-Jara en árabe. A ella solía retirarse el profeta para dedicarse a la contemplación y a la oración, a estar tranquilo con Dios. La revelación fue un hecho inmediato. La bajada de los cielos fue repentina. Mahoma despertó de su sueño y se sintió rodeado por una aterradora presencia divina. Afirmó que un ángel parecía querer apretarlo en un abrazo devastador. Sintió cómo el aire abandonaba su cuerpo y oyó una voz que le dijo: «Recita». Y Mahoma contestó: «No, no soy un recitador». La voz volvió a decirle: